Bienvenidos a un nuevo video de Jungkook con Jungkook. Como siempre tenemos nuevas cositas, más aparte un análisis un poco más detallado de momentos. Así que ahora sí, sin más, comencemos con Jimin y Jungkook. Por supuesto tenía que poner este momento y analizarlo bastante detallado, porque si nos damos cuenta, Jimin y Jungkook de nuevo aparecen separados de todos los miembros de BTS y otra vez Jungkook se dirige esta vez a Jimin. Jimin camina hacia el otro lado, pero justo Jungkook sigue precisamente a Jimin caminando. Jungkook se queda igualmente atrás de Jimin, pero después Jimin precisamente quiere escuchar lo que está diciendo Jungkook. Así que Jimin acerca su cabecita a Jungkook. Vean esa reacción de Jungkook porque Jimin mueve su cabecita precisamente para quedarse muy cerca de él. Y Jungkook, que estaba señalando con su mano, precisamente baja la mano pero bastante despacio. Al igual que también inclina un poco la cabeza con Jimin. Definitivamente estos ángulos son para perder la cabeza. En esta parte estaban sentados juntos. Las palabras de Jimin fueron primero te extraño y después te amo. Pero inmediatamente Jimin volteando a ver a Jungkook. Guys, I miss you. We love you. Thank you. Jungkook igual riéndose después de escuchar esto y Jimin también tocando a Jungkook. 네, 오늘도 Love you and thank you. we always love you and thank you. Hobi hablando de que había ido a ver a Spider-Man, pero aquí vemos a Jungkook que después empieza a lanzar como telarañas y después simplemente quiere la atención de Jimin. Spider-Man wanted me before So tonight, I kind of feel like we're flying to New York. Jimin poniendo la coreografía para Dynamite, pero precisamente vemos la reacción de Jungkook y se queda embobado simplemente viendo a Jimin. Y también podíamos ver la reacción de Jimin cuando Jungkook bailó Dynamite con la coreografía que él había puesto. Y por supuesto también la parte de cómo reaccionó Jimin a la parte de Jin. De verdad que Jimin es demasiado adorable. Tenemos este momentito precioso donde aparecen juntos en el escenario. Y ya no es solo que los dos aparecieran en el mismo lado del escenario juntos otra vez como ya es costumbre, sino que esta vez tendrían estos paliacates pero de color arco iris. Y eso no sería todo, ya que Jungkook también en la prueba de sonido estaría utilizando este reloj, que precisamente vemos que es Humblood, pero sería arco iris. No es la primera vez que vemos a Jimin y Jungkook con el arco iris, ya van bastantes veces y en distintas ocasiones. Pero eso sí, este color arco iris siempre ha estado presente tanto en Jimin como en Jungkook.
Y ahora sí pasemos con este momento donde se dijo muchísimas cosas y una de ellas es que Jungkook había empujado a Jimin o alejado a Jimin. Para mí no es así y aquí por eso quise traer este análisis un poquito más en cámara lenta. Y también un poco más detallado, de verdad, este momento para mí fue hermoso. Y también que si no paraba en alguno de esos momentitos, esto podría llegar a un beso. Vimos ya la mirada de Jungkook a Jimin, absolutamente toda la mirada de Jungkook en Jimin. Y después de unos segundos vemos cómo se acercan tanto Jimin como Jungkook. Ya para este punto ya estaban súper cerca y al borde, esto ya estaba al borde del colapso. También podemos observar que Jungkook es quien camina directo a Jimin y que justo cuando están muy cerca, Jimin es quien da un pasito, solo un pasito hacia atrás. Después de que Jimin da ese pasito para atrás, ahora sí es Jungkook quien también reacciona y da otro pasito para atrás también. Pero aunque da ese pasito para atrás tanto Jungkook como Jimin, Jungkook quiere más y regresa por el más. Y es precisamente donde vemos a Jungkook precisamente apretar a Jimin, pellizcar a Jimin. Y aquí de nuevo los dos mueven sus cuerpos y por eso Jungkook tiene que soltar a Jimin. Pero aquí aclaración completa, Jungkook nunca mueve, nunca quita, nunca empuja a Jimin. Igualmente aquí lo podemos ver, esta es la parte de enfrente. Primero ya vemos la tensión que ya hay entre los dos, pero también vemos la mano de Jungkook precisamente pellizcando a Jimin. Igualmente toda esa tensión como la mirada también de Jimin está perdida en Jungkook. Y aquí es donde ya se empieza a poner más intensa la cosa porque aquí es donde Jungkook hace ese movimiento y se acerca más a Jimin. Y aquí por supuesto vemos que no quita esa mano porque desde el otro ángulo no podemos ver la mano de Jungkook, pero acá sí lo podemos ver y Jungkook no suelta ni siquiera a Jimin. Jungkook al momento en que se acerca a Jimin sigue apretando a Jimin, incluso baja su mano un poco más. Vemos que Jungkook no deja ir a Jimin por más cerca que esté. Y también vemos que Jungkook está demasiado cerca, así que Jimin hace un pasito para atrás. Y aquí sí se ve como Jungkook da un paso para atrás, pero esto no le dura nada a Jungkook. Y precisamente es después de ese pasito que da Jimin para atrás. Jungkook aquí se mueve un poquito para atrás y por supuesto aquí mueve un poquito también Jimin, pero Jimin también se mueve un poquito. Igualmente Jungkook sigue sin saltar a Jimin y va para atrás también Jungkook. Jungkook quita su mano, va para atrás pero aún así no despega la mirada de Jimin y Jimin tampoco de Jungkook. Y ahí va de nuevo porque no le basta. Y como no le bastó, vuelve otra vez a querer agarrar a Jimin, pero ahora es Jimin quien da ese pasito para atrás y después los dos como que dan el pasito para atrás, pero primero Jimin. Jungkook ya no pudo agarrar ahí a Jimin, así que continúan simplemente cantando. Y desde este ángulo sí que se puede ver como Jimin va hacia Jungkook, incluso pisa a Jungkook. Aquí ya estaban bastante cerca, así que Jungkook le da un toquecito a Jimin, pero aprieta a Jimin y se va para atrás. Un pasito para atrás. Y aquí es donde Jungkook simplemente quiere volver a agarrar a Jimin, pero ahora es Jimin quien da ese pasito para atrás y Jungkook ya no logra agarrar a Jimin.
Igualmente podemos ver a Jimin y a Jungkook con todos los miembros de BTS y vean la distancia que hay entre Jimin y Jungkook y los demás miembros de BTS. Igualmente podremos ver el momento donde se pegan el uno con el otro. Como Jimin mira a Jungkook y especialmente los labios de Jungkook. Igualmente no es solo Jimin sino también Jungkook con los labios de Jimin. Los dos juntos en Idol, pero los dos dicen "ey" a la misma vez, así que voltean a verse el uno al otro. Tenemos otro de esos chistes internos tanto de Jimin como Jungkook que no vamos a saber de qué se trata porque solo ellos lo saben, pero otra vez Jungkook dirigiéndose hacia Jimin. Y si dudábamos que iban juntos, pues aquí tenemos a Jimin y Jungkook de nuevo y yendo juntos, Jimin subiendo primero y Jungkook dando la vuelta y subiendo. Pero no sería la única, también vemos cómo baja Jungkook de la camioneta y después baja Jimin y los dos tienen diferentes mochilas. Vemos a Jungkook, vemos esta bolsa bastante grande que tiene Jungkook. E inmediatamente en la parte de atrás viene Jimin pero con una bolsita más pequeña. Aquí se pueden ver a los dos saliendo juntos precisamente, ya lo hemos visto pero ahora está en video, antes solo estaba la foto. Vemos como Hobby viene atrás de ellos pero los dos están caminando casi el uno al lado del otro. Y vemos como Jimin sube del otro lado de la camioneta y Jungkook se da la vuelta hacia el otro lado, precisamente esto por seguridad seguramente y más de Jimin. Y este sería un pequeño momentito que nos compartirían, aproximadamente dura 7 segundos el videíto. Este videíto es cuando BTS fue a comer al restaurante todos, pero aquí vemos precisamente este ángulo de Jimin y Jungkook. Una vez más siempre nos muestran que están juntos. Y por supuesto que faltaban algunos momentitos porque aquí vemos como Jungkook le da unos pequeños toquecitos a Jimin. También saldría este hermoso momento donde vemos a Jimin sonriendo, riéndose y después bailando un poco, pero en la parte de atrás tenemos a Jungkook en la pantalla cantando. También Jimin cuando estaba descansando un poco, aquí aparecería Jungkook siempre estando atento a Jimin. So, don't be shy and show me what you really got. Tenemos a Jungkook también pasando por enfrente de Jimin, se ve la sonrisa de Jungkook después de esto y segundos después también Jimin empieza a sonreír.
Este es uno de mis momentos favoritos, sobre todo este ángulo, ya que podemos ver cómo Jimin reacciona a Jungkook imitando su pasito en Dynamite. La sonrisita de Jimin en todo momento viendo a Jungkook. Jimin también diciendo JK, después Jimin busca a Jungkook también diciendo JK y al final Jungkook simplemente se derrite al escuchar a Jimin decir JK. Jimin busca automáticamente a Jungkook y sigue diciendo JK. Aquí también Hobby les estaba diciendo que estaba resbaloso, pero creo que ni siquiera estaban escuchando. Por supuesto que Hobby ahí se sintió mal tercio y es que estaba Jimin, Hobby en medio y Jungkook después, pero era justo el momento de Please. Jungkook también voltea a ver a Jimin en ese momento de Please, así que Hobby fue como de estoy en medio de ustedes dos en su momento, ¿verdad? Jungkook estaba diciendo también pica pica, pero primero fue y miró la reacción de Jimin. Aquí los podemos ya ver saliendo, este sería el último videíto y como tal, se supone que ya iban al siguiente destino. Así que vemos primero cómo sale Jimin y en los segundos como atrás de Jimin precisamente viene Jungkook otra vez. Esta sería una de las dos canciones que estaría compartiendo Jungkook en estos días, así que analicemos la letra bastante rápido. No puedo esperar a que el día se convierta en noche. Sabemos que a los dos les gusta estar juntos siempre de noche, pero esto también puede significar espero que termine todo esto para poder estar contigo sin tener que pensar en quién está mirando. Escuché por el camino una vibra de sótano. El sótano puede transmitir algo escondido, privado y apartado. Podría simbolizar esos lugares o momentos que solamente ellos entienden. Sí, sabes, no es un lugar para ojos curiosos. Esto podría interpretarse como de esto no pertenece al público o hay cosas que entre nosotros que solamente tú y yo entendemos. No es como que están escondiendo una relación, pero algo que sí es como emocionalmente, es como si intentaran proteger algo que ya consideran suyo, que es su relación. Lugar de abrigos con lencería exhibida en el interior. Exteriormente todo está cubierto, abrigos, interiormente existe algo completamente diferente, lencería. Podría representar apariencia pública con realidad privada. Me sientes es corta, pero funciona casi como una comprobación. No pregunta ¿me entiendes? Pregunta ¿me sientes? También podría ser no necesito explicártelo, solo dime que puedes sentir lo mismo que estoy sintiendo. Despierto en la mañana, después de toda esa atmósfera nocturna aparece la mañana. Esto puede marcar el regreso a la realidad. La noche era libertad, la mañana vuelve a poner todo en su lugar. Los momentos privados terminan y nuevamente tienen que regresar al mundo exterior. Me lastimaste a la vuelta de la cuadra. Jimin no solamente sería un refugio, también sería alguien capaz de afectarlo profundamente.
porque Jimin es muy importante para él. Sería puede estar rodeado de todo, pero tú eres quien tiene la capacidad de moverme emocionalmente. 1000 chicas a mi alrededor, y aquí Jungkook se encuentra rodeado de muchísimas personas. Pero aquí continúa la canción tan pronto como salgo. Una visión de belleza. Tiene miles de personas alrededor, pero sus ojos identifican una sola presencia. Puedo tener a todo el mundo alrededor, pero cuando apareces tú, eres a quien veo. Olor a vodka en las rocas. Sigue estando en medio de todo, en medio del ruido, y aún así esa persona sigue destacando. Aquí aparece la confianza. Jungkook lo está experimentando y podría sentirse como: tenías razón, ahora entiendo lo que querías decirme. ¿Ya habían hablado de esas situaciones o de ese mundo? ¿Cómo serían las cosas? ¿Cómo se está desarrollando? No es como si algo hubiera terminado, es algo que todavía está transcurriendo. Y la otra canción que compartiría Jungkook sería esta, pero solo sería instrumental.